La lucha no es contra seres de carne, sino contra fuerzas espirituales que tienen potestad y poder. Y no nos van a evitar la lucha, porque en cierta forma es parte del entrenamiento. Era una situación muy fuerte porque a veces somos 6, 7 hombres y no lográbamos contenerla en cuanto a lo que era su fuerza física cuando entraba en posesión. En mi caso fue parálisis, que algo se te pone acá encima y no te puedes mover, y yo no podía gritar. Entre más trataba, más me paralizaba. Y ni nosotros mismos como exorcistas estamos exentos de una entidad que se quedó en mi cuerpo y se te pega, porque hay entidades también que se camuflan, les interesa obtener lo que necesitan, tu energía. El demonio puede estar dentro de alguno de nosotros, puede meterse dentro de usted, de sus vecinos, de sus hijos. Hay exorcistas, personas capaces de sacar ese demonio, limpiarlo y restaurar a los seres humanos en su espíritu. Existe ese ser, Satanás o Lucifer. Podemos hablar con él. Hoy vamos a hablar con uno de los exorcistas más conocidos de América Latina, que nos va a contar lo peor que ha visto, cómo es el demonio, cómo lo saca, cómo lo ve, cómo se encuentra con el maligno. Así que tienen que ver este podcast hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estaba diciéndoles a todos ustedes que íbamos a presentarles a uno de los exorcistas más conocidos de América Latina. Ya nos conocemos hace años, ha hecho no sé cuántos exorcismos, ustedes lo van a escuchar dentro de pocos minutos y nos va a contar más adelante qué es lo peor que ha visto, cómo es el demonio, qué es lo que ha vivido. Padre, misionero de la Iglesia Internacional, Congregación Internacional de Católicos Independientes. Gracias por estar con nosotros. Esteban, un saludo para ti y todos los videntes y seguidores de este programa, este espacio, y agradeciendo la invitación a compartir. Padre, ¿cuántos exorcismos ha hecho usted? Ya hace tiempo se perdió la cuenta. No, al principio uno lleva un poquito como esa secuencia, pero llega un momento en que ya te dedicas al servicio y pasa a un segundo, tercer plano pensar en eso. ¿Y usted pensó cuando se estaba formando como sacerdote que iba a enfrentarse al demonio? Pues realmente no lo tenía contemplado, pero había tenido experiencias anteriores al sacerdocio desde desde otros lugares. Había tenido acercamiento con la parte espiritual. Entonces, pues ya como sacerdote católico no estaba en la expectativa, pero pues aquí estamos. Padre, ¿qué fue lo que usted vivió antes de ser sacerdote que fue espiritual y era así el contacto con el maligno, con esa inteligencia maligna, o era otro tipo de contactos? Porque hay otros sacerdotes exorcistas que me decían, de joven yo escuchaba era como el llamado de Dios al servicio. Y me encontré fue con el diablo cuando empecé a hacer estos exorcismos. Pero otros me dicen, no, desde pequeño yo veía que el enemigo me acecha. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué vivió usted? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, de niño tenía sensibilidad y veía sombras y no entendía muy bien, pero había dos en especial, una niña y un adulto ya mayor, y pues realmente no les sentía miedo, en particular a ellos. Con el tiempo vine a entender que era una hija de mis padres anterior a mí que no nació, murió en el vientre de 5 mesecitos, y mi abuelo materno que falleció 10 días antes de mi nacimiento. Y eran como dos presencias que me acompañaban siempre. Y yo pues no tenía miedo, sino era como una compañía permanente. Pues obviamente para mis padres de niño la historia era que mis amiguitos imaginarios, pero yo sí los veía y los sentía. Ya después creciendo, pues en la iglesia, en la catequesis te empiezan a enseñar como a tenerle miedo al tema y que eso es malo, y pues yo empecé como a apartarme, como a querer evitarlo, hasta que en algún momento pues también dejé de percibir y de sentir. Pasaron los años, tuve una crisis espiritual en algún momento, y en un retiro que hubo
se presentó una situación de una persona que entró como en posesión y yo había visto en algún momento el tema de la imposición de manos y yo realicé esa imposición de manos y la persona se puso bien. Ahí fue como la primera experiencia de una situación de ese estilo, pero yo era un chico de catequesis de 17 años y la primera vez que sucede eso. Pero yo estaba en una crisis pues, de duda espiritual vocacional, como si entrar al seminario o quedarme con la novia que tenía, bueno. Y luego una crisis ya más fuerte hacia los 22 años, que me llevó a retirarme de la iglesia 10 años. O sea, usted entró al seminario, tuvo que escoger entre el amor de su vida o su novia, y la iglesia, escogió la iglesia y después tuvo otra crisis y se alejó de la Sí, iglesia. salí en una crisis muy fuerte, pues, por una serie de temas que pues ya hoy están a la luz del día, con el tema de los abusos, la pederastia, bueno, todo esto me lo encontré como muy de frente y dije, pues si esto es ser sacerdote y esto es ser católico, este cuento no es conmigo y este no es el Dios del que me hablaron. Y le dije, me voy a buscarte donde estés. Pero fueron 10 años inicialmente como de un vacío espiritual, no me volví mala persona, se cayeron una cantidad de paradigmas. Y después de esos 10 años conozco a un monje tibetano y empiezo como ahí a reconstruir un poco mi autoestima, mis creencias y buscar una reconciliación con la espiritualidad. Porque una cosa es irte al ateísmo y como a esta parte de desconectarte completamente de ese aspecto espiritual. Y a través de este hombre empiezo como a reconciliar cosas dentro de mí. Y ahí empieza otro camino. Budismo, hinduismo, Krishnas. Y luego un contacto con culturas indígenas ancestrales con quienes también compartí la medicina. O sea, y me reencontré ahí con Dios. Y volvió a ser católico y se ordenó Con sacerdote. el tiempo, claro, vino como un espacio de reconciliación, pues ya empecé a darme cuenta que Jesús no era propiedad exclusiva de marca registrada de una iglesia, sino que era un ser espiritual independientemente de las creencias y pertenencias que a veces decimos que tenemos sobre Él o su Padre o el Espíritu Santo, y ahí vino como esa reconciliación. Ya luego vino un encuentro muy particular con Monseñor Andrés Tirado Pérez, superior general de nuestra congregación, y yo había sido catequista de él en confirmaciones hace como 30 años. Y ahí vino como el tema de reconectar un poco con la amistad y eso, y unos meses después él me dijo, ¿no has vuelto a pensar en el sacerdocio? Y yo dije, hice en esos días una oración, un retiro, y aparece una voz y me dice, ¿ya me encontraste? Usted escuchó esa voz. Sí, ya me encontraste y yo, y como que, ¿quién eres, no? Y me dice, entonces empezó a buscar como de quién se trata hasta que me acordé de ese acuerdo de irme a buscarlo donde estuviera. Ahí fue que hice como la conexión con el momento en que me retiro, hacía 10 años atrás. Y me dice, ya me encontraste, segunda vez. Y yo seguía como divagando un poco, hasta que en la tercera, así como sucedió en el Antiguo Testamento, cuando el Señor te llame, que decía Samuel, Samuel. Y hasta que el patriarca le dijo, no, es el Señor que te está llamando. Cuando te vuelva a llamar la tercera, dile, Señor, aquí estoy. Entonces, cuando vino la tercera vez, ya me encontraste y yo, sí, Señor, aquí estoy. Y padre, bueno, usted vuelve a ser sacerdote, regresa otra vez a oficiar liturgias, misas, labores pastorales, me imagino. Usted es misionero, además, entonces también hacer misión. Pero se encuentra de un momento al otro con el demonio y empieza a practicar exorcismos. ¿Cómo fue su primer encuentro con el demonio, con el diablo? Bueno, fue una noche personalmente en un retiro al salir. Pues, normalmente a mí me gusta después en la noche como salir, a veces cuando hay oportunidad, salir a la montaña, salir a caminar un poco, como a liberar, digo yo, a alivianar. Y en ese encuentro fue un escalofrío muy fuerte en el sentido de la presencia, del lugar, como cambió el espacio.
Y no había como, o sea, específicamente que yo viera algo, no, era el sentimiento de como de desolación, de abandono, de cómo cambia el lugar después de un accidente un 24 de diciembre, faltando 20 para las 12, yendo parando a mi familia, Y en mi entonces, auto. o sea, usted iba en su automóvil y de repente tiene un accidente. ¿Cómo fue ese accidente y sintió esa presencia maligna? Pues el accidente fue faltando 20 para las 12, a 6 kilómetros del pueblo, yendo de Villa le iba hacia Gachantibá, es un pueblo ahí cercano, y en una curva, pues perdí el control del automóvil, fui a frenar y resulta que habían echado reseo en la carretera y pues el carro se derrapó, pero pues digamos que las condiciones al espacio para ese momento, a esa hora, pues no era lógico. Entonces me volqué, 3 botes, a mí no me pasó absolutamente nada. Yo llevaba una Virgen Guadalupana recién consagrada de copiloto con el cinturón de seguridad y a la Virgen tampoco le pasó nada. El carro quedó pérdida total, un Twingo, no se le rompió el panorámico, o sea, semejante, y se rompió fue el vidrio de mi lado y bueno, faltando 20 para las 12. Quedé en una zona que no hay señal de celular, entonces dije, bueno, aquí me tocó hasta que... Y le dije así a Jesús, ¿no? O sea, tú y yo vamos a pasar tu cumpleaños acá, ¿no? No había más opción. Y hacia las 12:30 pasadas, pues yo hice la novena, común y corriente por mi cuenta. Y pues dije, me toca esperar, porque normalmente las personas allá en el pueblo tienen la costumbre de bajar hacia las verbenas tipo 1 de la mañana. Pues me toca esperar a que alguien pase y avisar. Atrapado en el automóvil. No, yo salí del automóvil. O sea, del carro quedó, o sea, dio los 3 botes y volvió a quedar de pie. Pero pues ya de ahí no me podía mover. Entonces, pues yo salí del vehículo, la virgencita ahí al lado, o sea, de lo normal sería que sea pues una imagen pues que te va con los botes, pues seguramente se zafa del cinturón o lo que sea, pero no pasó nada. Y ya ahí, después de la novena y hice mi oración, se formó una nube, yo tomé unas fotos de ese momento, como una nube de polvo o de una neblina ahí intensa, y después de esa neblina, que era normal porque el cielo estaba despejado, se formaron unas figuras como de humo encima del auto. Y yo pues en medio de ahí solo, pues me apegué a la invocación pues que normalmente hacemos y pues incluso pues tuve la calma de tomar esas fotos. ¿Y qué se ve Que en esas imágenes o qué veía usted? pues la primera imagen es una niebla que cubre prácticamente el carro ahí de frente y luego aparecen unas sombras en la parte de arriba que tienen, pues se alcanzan a notar como unas figuras bien, bien relevantes que yo te las podría compartir para que pronto las puedas poner en... Claro que las vamos a colocar, pero padre, esas figuras relevantes tienen un aspecto maligno. Sí, pues claro, es decir, son figuras que se forman, pueden parecer como humo, pero cuando ya tú te detienes un poco y las analizas, pues claro, parecen rostros y tienen unas formas ahí que pues para el espacio del ambiente, que yo tomé varias fotografías por lo del tema del seguro del carro, pues yo tomé una serie de fotografías y pues hay unas en especial donde se notan pues cosas que no son normales para una noche despejada, ¿no? Y después de que usted sobrevive de esto y toma esas fotos y dice que siente esas presencias, también las siente, no solo toma las fotos, sino que dice que siente esa desolación, ese... Es un momento, claro, esto normalmente sucede es decir, en momentos en que espiritualmente recibes ataques también. Entonces, normalmente el demonio, el enemigo que llamamos, pues generalmente entra por la parte mental, psicológica, nuestras percepciones, y ahí viene el tema de a dónde te aferras, porque es un instante donde dudes, te la llevas. Y en ese momento es donde es importante, a pesar del miedo, la inseguridad que se genera, poder decir, le creo a Dios, que no es lo mismo decir creo en Dios. Elijo creerle a Dios.
Entonces, si pues, estoy en un valle de oscuridad, en la sombra, como dice el Salmo, tu vara y tu callado me sostienen. Y a esas frases o a esas afirmaciones que normalmente en esas situaciones yo les doy fuerza. No al miedo o a la duda, sino a la certeza de que esas palabras tienen y son verdaderas. O sea, usted frente a esas situaciones se refugia en la fe, En la convicción. en la convicción. Pablo habló de esa diferencia, o sea, nosotros hablábamos de fe y Pablo dijo, ya no creemos por fe, creemos por convicción. Y creer por convicción hace parte del camino de la fe. O sea, la fe para mí hoy en día es la fuerza espiritual que vamos desarrollando a través de las experiencias de la vida. Pero cuando tú ya aprendes a resolver esas o a afrontar esas situaciones, ya no necesitas la fe, tienes la convicción. Y padre, después de todo esto usted vuelve al sacerdocio, ya es sacerdote, y empieza a hacer exorcismos o ayudar en exorcismos a otros padres. ¿Cómo fue su primer exorcismo? Bueno, eso es, pues en el caso mío fue durante el año como diácono, que es el paso anterior a ser sacerdote con Monseñor Andrés Tirado. Normalmente durante ese año, pues alguno de los diáconos está muy pendiente o está acompañando a Monseñor permanentemente. En ese momento pues, me correspondió a mí. Y pues yo asistí con él todos los viernes. Normalmente él tenía exorcismos dentro de su labor cotidiana. Entonces todos los viernes durante ese primer año estuve con él permanentemente asistiendo, acompañando pues estas experiencias que inicialmente ya luego de vivirlas y también darte cuenta que tú digamos que tienes la fuerza para estar ahí también, ¿no? Porque no solamente pues, la gracia de Dios, pero también de alguna manera tú estás mirando hasta dónde puedes. Sí, porque algunos de pronto van y luego dicen, no, esto no es para mí. ¿Y cómo fue ese primer contacto? Bueno, es un caso que ha sido conocido porque en algún momento se transmitió incluso por una emisora conocida y de una chica que hace unos 16 años atrás, ella hoy en día debe tener unos 40 años más o menos, pero hacia sus 16 años tuvo una experiencia de salir con unas amigas a una fiesta a bailar y ahí conocieron muchachos, se quedaron, la chica que eligió quedarse con ellos, que porque ya generaron confianza, la amiga sí se quiso ir y luego la chica lo que comenta es que amaneció en un lugar desconocido después de haber pasado por una serie de rituales que ella pues vagamente los recordaba al principio. Ahí fue necesario en algunos casos usar un poco de hipnosis regresiva para como tratar de recuperar cierta memoria. Pero ella hizo referencia a que seguramente o sea, le han dado un bebedizo, recordó escenas de rituales como tipo satánico que le hicieron con velas y bueno, una serie de cosas que sumaron a este ritual. Y ella venía pues viviendo una serie de experiencias a lo largo de los años, los padres llevándola a un lugar y a otro. Y finalmente, ya cuando acudieron a Monseñor, pues ahí fue donde yo tuve como ese primer encuentro con ella y pues era una situación muy fuerte porque a veces somos 6, 7 hombres y no lográbamos contenerla en cuanto a lo que era su fuerza física cuando entraba en posesión. Y pues ha sido necesario aún hoy en día continuar con el proceso de liberación en el caso de ella porque todavía falta. Padre, y durante esos exorcismos se dice que suceden eventos sobrenaturales. Esta mujer sale de fiesta, le dan un bebedizo, que podría ser, quería preguntarle sobre eso, que podría ser, no sé, una especie de filtro o embrujo, no lo sé, o puede ser cualquier otra cosa, y hacen con ella como una especie de ritual, como una misa negra. Sí, ya en lo que se recogía un poquito de información posterior en digamos, el proceso de hipnosis es que pues había un lugar, pero el bebedizo puede ser somníferos, o sea, algo con que incapacitar a la persona. Pero luego ya el tema es el lugar donde la llevan, ella describe como una bodega oscura, lo único que recuerda es haber estado como atada al piso
como en medio de una estrella, bueno, lo que podemos, pues digo, ahí nosotros hacemos acepción a rituales de tipo satánico, maléfico, cuando hacían rituales, hacían oraciones o plegarias, mientras tanto, y luego pues hay tema de que ella con la sangre que le habían como regados, cosas así, por encima, porque pues no logra describir completamente todo el suceso. Pero pues ha sido bastante complejo porque con la sola presencia de nosotros, ella se activa. A veces antes de ir, por ejemplo, a esta emisora, nos tocaba llegar como una hora tarde, o sea, una hora después, para que el periodista la pudiera entrevistar antes de que nosotros llegáramos, porque ya nuestra presencia la sentía como a una cuadra. O sea, Entonces, cuando ella estaba en su casa y sentía que ustedes iba y empezaba a manifestar no, cosas. normalmente el servicio se presta es en la congregación, en la sede episcopal. No, nosotros procuramos en ese sentido que la persona venga con sus familiares o con personas que también la puedan acompañar pero en la congregación. Padre, Ya por lo que el lugar tenemos los espacios como preparados para eso. padre, una pregunta. ¿Qué eventos paranormales entonces usted vio en este caso durante los exorcismos? Porque muchos sacerdotes exorcistas hablan de la fuerza del El titanismo. titanismo. ¿Qué más vio? El, es decir, ella no hablaba lenguas específicas, pero sí había un cambio significativo en sus tonos de voz, ¿no? Es diferente a su tono como mujer de la edad que tenía y pues sí tenía cambios en ese sentido o en la mirada, ¿sí? Tú te das cuenta cuando la persona está como en diferente un trance a su mirada, digamos, normal, cuando está consciente. Em, es decir, la sensibilidad que ella manifestaba en el sentido, por ejemplo, si usábamos agua bendita o esto, no había, o sea, a veces se evaporaba el agua, pero tú la tocabas y la piel no estaba, no es que tuviera la temperatura pues eh, elevada, ¿no? Que sería como el tema. En esos aspectos, pues lo que uno alcanza en un momento dado a, a visualizar o a tener en cuenta ahí. Y padre, entonces usted vive esto y quería hacer una pregunta que siempre nos hacen, para todos los que nos están viendo allí, siempre en el chat nos hacen preguntas, yo las leo y quiero hacer estas preguntas que hace el público. Me preguntaban en otro video que teníamos con Monseñor Tirado, exorcista también, muchas personas, el video lo pueden ver aquí en el canal, muchas personas preguntaban, pregunte si ha visto el diablo, si lo ha visto. Le quiero hacer esa pregunta, ¿usted ha visto el diablo? Sí, pero no como nos lo han descrito. Es que es importante también romper un poquito este mito de esta figura o este ser con cuernos y cola, que es bueno, importante aclarar que es una figura medieval desarrollada a partir de varias iconografías de otras creencias, incluso celtas, que se unifican y se traen poco desde el libro de Dante Alighieri y la Divina Comedia. Y que pues en ese momento sirvió para, digamos, instaurar o instituir en la iglesia el tema del infierno, el cielo y el purgatorio. Sí. Pero el diablo, o diablo en latín quiere decir el tentador. Entonces, no es un ser que se te va a manifestar necesariamente como una entidad espiritual, sino puede ser a través de personas o de situaciones donde tienes que tomar decisiones, como decía Jesús, que tú sí seas sí y que tú no seas no. O sea, que tengas criterio para elegir y decidir. Porque al final, a nosotros lo graficaron en la Biblia, las tentaciones de Jesús con el diablo ahí presente. Pero en los, digamos, dibujos más antiguos, no es un ser con cuernos, no, es un ser parecido hasta a un monje, con una capa o con un manto parecido, que va caminando con Jesús ahí por el desierto y le va hablando, o sea, convierte estas piedras en pan. Y nosotros le hicimos caso.
volvimos la rabia, la ira, el desprecio, todo esto, en las piedras del pan de cada día. Le estamos haciendo caso a las tentaciones. ¿Sí? La segunda tentación, póstrate ante mí, te daré el poder sobre todos los reinos. Y hoy, ¿de cuántas formas nos postramos ante esos supuestos poderes que nos ofrecen? Y estamos haciendo lo que él dice, ¿no? O sea, no sé, hoy en día las redes, bueno, todo esto que ocurre en nuestra realidad, que nos da de cierta forma reconocimiento y poder, en eso nosotros tenemos que tener mucha humildad para que no nos suba el ego espiritual y todo eso. ¿Sí? O sea, la segunda tentación es el poder. Y ahí está tentándonos. No necesita presentarse físicamente, sino a través de situaciones. Y la tercera, que dice que lo llevó al ala del templo y le dijo, lánzate al vacío, que está escrito que los ángeles de tu Padre te protegerán y impedirán que tu pie tropiece en las rocas. Y nosotros sí, nos lanzamos al vacío sin paracaídas y lo hacemos todo, o sea, caemos en esas tentaciones permanentemente. Entonces, ni siquiera tiene que hacerse presente, como decía Benedicto, el Papa Benedicto anteriormente, que el mayor logro del demonio es hacernos creer que no existe y que muchos que no creen que exista, pero sin embargo, el tema no es que aparezca, es que cómo su efecto se manifiesta y está sucediendo. No necesita manifestarse. Igual lo vemos en las logias, ¿no? Un poco averiguando. A los de más alto rango menos les importa que se sepa que son de tal, ¿sí? Un masón grado 33. No, él no anda exhibiéndose. Él anda viviendo su vida. Muchas veces los que se exhiben o los que se ponen, decimos nosotros, pavo real, son los de más bajo rango, que necesitan reconocimiento, que sepan que yo soy de tal cosa. Entonces, padre, hay diferentes, según entiendo lo que me acaba de decir, hay diferentes demonios y diferentes tipos de demonio. Diferentes maneras de manifestarse, claro. Sí, pues sabemos que así como en el cielo hay toda un orden angelical, pues como es arriba es abajo. También hay un orden demoníaco, que se estudia en la demonología. Y pues igual, pues sí, hay rangos, hay lo mismo que en el cielo, los arcángeles y sus séquito, también, pues abajo también, pues hay demonios y tendrán sus servidores. Pero es importante para mí como poder diferenciar en el sentido de que no necesariamente tienen estas formas antropomórficas que asignamos por pues, la creencia popular, sino que muchas veces son entidades que se manifiestan más bien energéticamente, mentalmente, de acuerdo a las dimensiones o a aquellos aspectos de nuestra vida que están eh, en fragilidad o flaqueando. Dicen, a veces es duro porque a veces se pegan, se nos van hasta la casa. Incluso me han dicho sacerdotes que me dicen, no, yo llegué a la casa y entonces se rompían los vidrios, la leche se cortaba, sentíamos olores terribles, que son de esas ideas o esas supuestas percepciones que surgen cuando están estas entidades o criaturas cerca. Me decía, por ejemplo, Monseñor Andrés Tirado, y me decía otro sacerdote, empieza a oler a podrido, salen gusanos. Que me podría contar un poco de esos síntomas o esas manifestaciones extrañas que acostumbran a estar al lado de estas entidades. Sí, pues primero, lo que yo me he dado cuenta, por lo menos en esas situaciones, hay un tema de una necesidad como de aislarte un poco. Sí. En mi caso, yo procuro proteger a mi familia, con las personas que vivo. Hay momentos donde siento necesito apartarme para protegerlos. Y es difícil a veces porque no les puedes explicar. Simplemente es como voy a estar en un retiro aquí mismo en casa, pero es una forma, es difícil a veces por eso, porque es protegerlos a ellos, ¿sí? Porque en realidad sí, todos te quieren ayudar, pero en este aspecto no. Nos podemos ayudar entre los que estamos en este aspecto. A los demás los procuramos cuidarlos
de esa situación. Entonces eso nos implica a nosotros retirarnos y lo que te han dicho es cierto. Sí, a veces sí, en la misma habitación de nosotros huele a podrido. O aparecen en algún momento, a mí me sucedió que había llamamos una infestación, cuando es una presencia de ciertos insectos, dependiendo el tipo de insectos. En mi caso fue hormigas y casi no se pueden ir a los animalitos. Y no es que hicieran ningún daño, era verlas desfilando, verlas desfilando. Yo salía y miraba por dónde entraban, por dónde, y había era una fila interminable y en cierto sitio desaparecían. Pero es como si estuvieran en un círculo vicioso, para allá y para acá. Y lo mismo, de pronto aparecen, o sea, como residuos de cosas que uno dice, pero esto, ¿por qué aparece acá? Si no tiene sentido, no es lo que yo utilizo, o sea, cosas que son anormales. Aparte, por lo que te digo, de como de ese estado emocional en que es necesario mantenerse en oración y en ese retiro, que a veces para la familia no es fácil comprender. Padre, podríamos decir, según lo que usted me está diciendo, que usted como exorcista estuvo poseído o fue atacado por una entidad. Sí, pues la primera vez, Monseñor Andrés Tirado y nuestro Monseñor César Erazo, que son los dos de nuestra congregación, me ayudaron en ese momento, la primera vez. Y a partir de ahí, a otro de nuestros compañeros que pues desafortunadamente él eligió retirarse después de un tiempo y él quedó con una afectación psiquiátrica. En el caso de él, no fue posible como restaurar su cordura y pues ayudándolo a él, pues ya dijimos, pues ya bueno, esta es la forma de autoayudarnos, ¿sí? Pero contamos con el apoyo entre nosotros, cuidando pues a nuestras familias en el caso dado. Padre, ¿y qué sentía usted cuando estaba poseído o cuando estaba acechado? Hay momentos donde hay un estado de sopor mental, como de nulidad en cuanto a la voluntad. No había pensamientos negativos por mi parte, pues yo persistía era en la oración, en la plegaria, pero es como si en un momento dado tu voluntad estuviera congelada, estuviera anulada. Simplemente es como no poderte mover, ujú, en ciertos momentos. El no desear la comida, o sea, como que sabes que tienes hambre, pero no te sabe la comida. Sí. Momentos donde estás, en mi caso, duré a veces horas sentado mirando a un punto y sin nada que, o sea, sin una motivación o sin un motivo para moverme, ¿sí? Aunque internamente estuviera repitiendo las plegarias que normalmente hago, pero sabes que, como decía Jesús, la lucha no es contra seres de carne sino contra fuerzas espirituales que tienen potestad y poder. Y no nos van a evitar la lucha, porque en cierta forma es parte del entrenamiento, es parte de saber que es necesario vivir eso, porque en cierta forma es el ejemplo de Jesús, ¿no? O sea, cosas más grandes harás, cosas más grandes verás, pero ahí les dejo al Espíritu Santo, no es nuestra fuerza. Y esa es la parte que a veces es importante mantener en cordura, la humildad, que no se nos suba el ego y invocar esa ayuda que es el Espíritu Santo. Padre, cuando usted enfrentó esta situación demoníaca, ¿alguna vez escuchó o sintió esa presencia que le hablara, que se comunicara? Porque muchos dicen eso, que escuchan esa voz o que les dice cómo era si la escuchó o cómo era si la sintió. En mi caso fue parálisis, es decir, que llamarían desde la otra parte como la parálisis del sueño, que algo se te pone acá encima y no te puedes mover.
Eso lo viví varias veces, de ver pasar, por ejemplo, en mi caso a mi padre y yo por la habitación, o sea, como entrecerrada la puerta de la habitación y yo no podía gritar, no podía moverme. Como que entre más trataba, más me paralizaba, más me faltaba el aire. Hasta que como que de cierta forma era como que me entregaba, o sea, no ponía fuerza y ahí podía empezar en cierta forma a hacer oración. Porque en un momento como que no, o sea, te quedas nublado, quedas bloqueado. Porque tú estás en un momento como de supervivencia, buscando una supervivencia, buscando una ayuda y hasta el miedo te puede ganar. Entonces a veces es como mejor no poner resistencia para poder entrar en la oración y en la plegaria. Y al principio no lo entendía. Fue como ensayo, error, hasta que era mejor no luchar. Y sentía que se le sentaban en el pecho. No, era una presencia en todo el cuerpo. Está así, paralizado. No podía moverme. Y entre más yo tratara de hacer fuerza, menos la lograba. Era como más bien abandonarse ahí, como decir, aquí estoy, indefenso, para poder recuperar sin, sin hacer tanta fuerza o sin esa sensación de ahogo que se forma. ¿Y sentía usted también frío, calor, a esa presencia, voces? Voces no. Los cambios en el espacio sí. A veces tú se estaba, como te decía, yo generalmente lo que hago es retirarme. Entonces hay momentos donde no me soporto, o sea, la temperatura puede estar normal, pero hay un momento en que empiezo a sudar y ni a por qué, pues te toca quítate la ropa y pues ahí, y échate, pues yo ahí usar agua bendita, usar pues una serie de cosas que vamos haciendo, pero pues te digo, o sea, yo lo entiendo como parte de mi entrenamiento, no es que Dios me abandone, no es que, sino que digo, bueno, como que es curso de ascenso, seguramente no sabes qué va a llegar luego, pero hay momentos donde se presenta así. Y pues ya no entra el juego como mi cordura en la mente esto porque ya ha venido habiendo una preparación también para eso. Padre, ¿y ese demonio o eso que lo persigue o que lo posee o que lo ha atacado o que lo atacó en el pasado, se manifestaba físicamente alrededor suyo? ¿Había algo que... Una sola vez pude ver el espectro entrando a la habitación y precisamente le alcancé como a preguntar, ¿quién eres y qué quieres? ¿Mm? Y la respuesta fue similar a la de la película. Somos muchos. Y en ese momento yo hice la invocación, o sea, tuve como como la conciencia y la sangre fría pero fue en segundos. Entonces yo hice la invocación de la Santísima Trinidad, de la protección de la Virgen, de los santos, los arcángeles, y le sumé un detalle que dije, yo no estoy solo, a mí también me acompaña la fuerza espiritual de todos mis ancestros, que son muchos. Me acordé de un dicho de los indígenas que dice, mis abuelos viven en mí, o sea, la fuerza espiritual de tus ancestros está en ti. Cada célula representa un ancestro. No sé cómo me acordé en ese momento de eso. Esa parte de invocar todos nuestros seres espirituales que normalmente invocamos, pues me acordé que está la fuerza espiritual de todos mis ancestros y que también son muchos. Dijo, si nos vamos a entender así, pues listo. Y desde ese día eso no volvió a ocurrir. O sea, esa manifestación del espectro no volvió a... Y la parálisis tampoco. Quería preguntarle, detálleme por favor y cuéntenos a todos cómo era ese espectro y cómo era esa voz que le dijo soy muchos. El espectro, pues haz de cuenta, una silueta antropomorfa en la entrada de la habitación. ¿Sí? Y cuando habló, o sea, el sonido se escuchaba en todo, como si estuvieras en medio en el espacio. No era un eco,
que de todos lados estaba una sola voz contestando. Somos muchos. Y en ese momento, pues lo que te digo, la diferencia con otros fue como ese instante de conciencia y hacer la invocación y de reconocer por convicción que sí todos ellos estaban presentes ahí conmigo. Esa fue la gran diferencia. Pero la habitación normalmente se helaba, o sea, bajaba la temperatura, se helaba y se formaba como una bruma, como si se formara una brumita y no una niebla, pero sí cambiaba también la condensación del espacio. ¿Y eso que le habló y eso que lo perseguía era un demonio? Pues no como tal, porque normalmente cuando se habla de una legión, pues pueden ser 1000 almas, pues igual que una legión romana, ¿no? Almas de... De entidades, pues es que esta es la cuestión. En ese momento no hay forma de ponerte a investigar como quiénes son, sino realmente se activa es la supervivencia. ¿Y todavía esas almas lo persiguen o No, ya no? esa fue la última vez que sucedió de esa manera. ¿Y alguien de su casa las vio también o vio algo alrededor No, suyo? ese es, bueno, con mi padre he tenido algunas conversaciones porque él de niño también tuvo algunas experiencias, pero él cuenta que ya con el tiempo en la catequesis de la iglesia esto también le como que lo asustaron y ya él no volvió como a prestarle atención a eso. Pero en algún momento alguien creyó, es decir, él cuenta que muy joven algunas personas hacían como rituales de invocación de mediunidad y que en algún momento le dijeron que él tenía esa capacidad, pero pues él digamos que por miedo a esto se apartó y no, pero que él tenía como esa capacidad de la mediunidad. Padre, durante los exorcismos me ha dicho muchos sacerdotes que es importante durante el ritual preguntarle o identificar el nombre del demonio. Y me han preguntado mucho los que ven este canal. Pregunte cuáles son los nombres de los demonios que han encontrado los exorcistas, porque muchos escuchamos que Baal, que Belcebú, que Dagón, que Pazuzu, que Lucifer, pero hay unos demonios que dicen otros nombres y dicen otras cosas. Cuando usted hace un exorcismo y le pregunta, primero, la pregunta, ¿por qué es importante saber el nombre del demonio? Y segundo, ¿qué nombres le han dicho? Ok. Bueno, es importante saberlo, y esto no viene, digamos, de la tradición cristiana, sino viene como aprendizaje, herencia del judaísmo. El nombre es importante porque te da poder sobre la potestad de ese demonio. ¿Ok? Entonces, en el judaísmo, dentro del alfabeto judío, normalmente los nombres se traducen a unas letras lo que llamaban antiguamente como el análisis cabalístico del nombre o del ángel que te protege o del opuesto a ese ángel. ¿Sí? Esto es del judaísmo antiguo. Entonces, el hecho de usar el nombre o de preguntar el nombre es porque el nombre te da poder. En el caso nuestro, que ya los nombres se usan digamos, traducidos al español o desde el latín un poco, no hay tanto conflicto con el mencionarlo, pero de todas formas el mencionar el nombre es una invocación. O sea, si los mencionamos en este momento sería Yo negativo. por eso normalmente, pues te digo, en el mundo espiritual no hay chistes. Nosotros podemos de pronto a veces ser irónicos y jugar con el tema, pero en el mundo espiritual no hay chistes. Entonces yo tengo esa convicción. Entonces, normalmente no menciono los nombres, salvo que abra un espacio energético de protección para, en un caso dado, hacerlo porque es necesario. ¿Sí? Entonces, debido a eso, yo me abstengo de mencionarlos, porque para mí, o sea, en el exorcismo, la palabra exorcismo viene del griego, exorquismo, que quiere decir invocar o llamar.
¿ok? Significa que si en ese momento dijéramos uno de esos nombres podría ser perjudicial. Para mí sí, porque es diferente, o sea, yo entiendo tu postura y no tengo conflicto con eso, pero para mí sí porque tengo la convicción y sé que cuando uso la palabra mueve energía y con eso no juego. Entonces, por eso en mi caso yo me abstengo de hacerlo. Padre, ¿cuál es el peor caso que usted ha enfrentado? El peor, que usted haya dicho, esto es lo peor que he visto, lo que estoy viendo aquí es completamente sobrenatural, esto es como un demonio muy fuerte, o hay muchos, porque a veces dicen ustedes que no hay un solo demonio. El mismo Jesús de Nazaret le preguntó a un hombre que estaba en posesión que quién estaba dentro y dijo, somos una legión. Somos una O legión. sea, no había un demonio, había muchos Ujú. demonios. ¿Cuál es el caso más fuerte, más extraño, digamos más aterrador que usted haya vivido, que usted tal vez diga, porque me lo han dicho muchos exorcistas, ya no puedo más, esto es demasiado? ¿Nos puede narrar y qué eventos vivió? Bueno, es un caso que llevo atendiéndolo hace 7 años. De una persona que en un momento dado, pues había ya ido a otras partes, había pedido ayuda pues con la iglesia, en algún momento se desilusionó de pronto de las personas que no la pudieron ayudar, buscó ayuda en otras iglesias protestantes evangélicas que también practican algún tipo de ritual de liberación. Eh, Tampoco fue posible que le colaboraran. Después ya empezó como un poco por el mundo holístico, esotérico, brujos, bueno, todo lo que pudo para que tratar de que le ayudaran. Y finalmente, en algún momento, eh, me enteré del caso porque yo en ese tiempo compartía con comunidades indígenas, compartía medicina con ellos, el ayahuasca, el yagé. Y ahí en ese contexto pues fue que coincidimos alguna vez y de ahí en adelante pues empezamos un proceso de liberación y pues ya llevamos 7 años. ¿Y qué vio o qué ha vivido allí? Pues hemos pasado por muchos aspectos del tema del titanismo. Ella sí en algún momento le cambiaba la voz, pero decía nombres o frases en otros idiomas, pero pues es decir, pues, te digo, eso tocaba contenerlo, no se puede utilizar porque sabiendo esas frases tienen poder. Entonces, esa parte ha tocado guardarla, conservarla muy bien. Y luego vino un tema de daño físico, de pérdida de su trabajo, una crisis económica muy fuerte y una serie de enfermedades que pues la ciencia diría que es fibromialgia, pero no es lógico porque los medicamentos no le hacen o sea, ni le benefician ni le perjudican. O sea, biológicamente sus exámenes no se modifican. Tome medicamentos o no tome medicamentos. Entonces ya hay un tema anormal en ese aspecto y pues venimos acompañándola o vengo acompañándola en ese proceso de liberación con probando diferentes formas de trabajo, no solo pues el ritual convencional de liberación y exorcismo y pues vamos en el camino ¿Y ha de... visto alguna manifestación sobrenatural de estas que salen en las Ah, películas? ¿Es bueno, mentira o es verdad? Porque no, sí hay una situación particular que al principio su familia dudaba de que aparentemente de que esto fuera realmente un tema de afectación espiritual y en algún momento pues, le dije, pues sugiéreles alguna vez que se queden contigo en tu casa, ¿sí? Para, pues, sencillamente, si te está pasando, porque pues, yo tampoco tengo por qué desconfiar de la persona, de lo que me cuenta. Entonces le dije, pues coméntale a tu familia, a ver si pues que se queden contigo unos días. Y efectivamente le creyeron de que sí, efectivamente le movían la cama, o sea, la sacudían en la cama y a veces le tiraban cosas del espacio sin que hubiera una razón lógica para eso. Entonces hasta que sus padres pudieron ver la situación, entendieron que esto que no era un tema mental de ella, un tema ahí de psicosis o
esquizofrenia o algo así. Y ya con eso, pues bueno, una de las situaciones particulares es que hace unos años ella había perdido una pareja y le pidió ayuda a una amiga para descargar un ritual por internet y supuestamente ver cómo podía volver a atraer a su pareja. Y hicieron el ritual a manera de juego. Y pues el tema es que ahí en su casa se había abierto, en el lugar donde ellos hicieron el ritual, se había abierto un portal. Ahí había un movimiento de energía bastante fuerte. Ya cuando yo fui a conocer la casa que estaban sus padres y esto, pues identifiqué el lugar. Y en ese caso, pues lo más sencillo en un momento dado es que quien abrió el espacio lo cierre. ¿Sí? Que quien abra, cierre. Sería lo más sencillo. Entonces fue necesario como reubicar a la amiga. Hacía tiempo que no se veían, han perdido contacto. Y más o menos reconstruir el ritual era lo que, como para saber qué se hizo, ¿no? Porque también un principio fundamental es que cómo se hace, se deshace. Entonces mejor saber cómo se hizo para poder, digamos, hacer reversión, ¿no? O ingeniería inversa un poquito. Eso facilitaría mucho las cosas. Pero bueno, la amiga había guardado el papelito de lo que habían descargado. Y ya con eso pues se pudo plantear cómo hacer, hicimos una ceremonia, una misa, incluyendo el exorcismo para la casa, para el espacio. Y pues hicimos un ritual en el cual se reversaba esa apertura de ese portal. Porque ellos han dejado abierto eso ahí. Como cuando juegan Ouija y dejan abierto, no hacen apropiadamente ciertas cosas que permiten que se queden estos espacios abiertos para que entre lo que sea. Entonces, claro, cuando la persona vaya a averiguar con brujos, con otras cosas, para tratar de ayudarse, pues a veces agravan más las cosas. Y muchas veces no guardan el registro de qué hizo con tal persona, que el otro le prendió velas, que el otro le hizo no sé qué. Y ahí es donde a veces pues se complica la situación para ayudar a la liberación, porque no tenemos toda la información. Padre, durante los rituales me contaban otros exorcistas que hay un momento en el que parece que no estuvieran hablando con el que está poseído, sino con la entidad, con el ser, con el demonio. ¿Qué le ha dicho usted a esos seres? ¿Qué ha hablado usted con el demonio que usted diga es sorprendente lo que me está diciendo o lo que estamos hablando? Pues en mi caso, yo soy psicoterapeuta también, ¿no? Entonces, en esa parte, pues digamos que a veces termino haciendo como un poco de psicología paranormal para la entidad también. Y hay entidades que en algún momento dado han sido enviadas. Hay otras entidades que sencillamente se han apegado porque dejaron algo sin resolver durante su vida encarnados y a veces pues sin mala intención van y de pronto se quedan apegados a la pareja que tenían o a la familia por querer compensar sus culpas o las cargas. Entonces, en el caso de estas entidades, pues muchas veces lo que hago es más un ritual de reconciliación, de sanación con la familia, ¿no? Es que en algunas situaciones, porque pues yo recojo un poco la información también a nivel de la información intergeneracional o transgeneracional y con base en ello, pues les sugiero a las familias un ritual de reconciliación, de sanación con sus seres queridos y muchas veces ese ha sido el efecto es que se pueden ir en paz. Y pues lo que ha sucedido a veces es que tenemos las velas encendidas o la llama aumenta o la llama, o sea, cambian ciertos elementos mientras estamos haciendo la oración de reconciliación, que pues no solamente, a veces nos encajonan mucho los exorcistas en este ritual tradicional que sale en la televisión, pero en mi caso, el tema de la liberación espiritual abarca pues, la parte emocional, psicológica, la reconciliación con la familia, la reconciliación intergeneracional por errores que quedaron, abusos, violencias, bueno, una cantidad de cosas que en un momento dado espiritualmente pues facilitan que, o sean sus seres queridos, no trasciendan en paz y no se queden en esta dimensión tratando de compensar eso.
Entonces, no todos los casos son demoníacos, no todos los casos son de brujería, a veces son compensaciones espirituales porque se sintieron con culpa, que dejaron algo pendiente y no han podido resolver eso y trascender. Y cuando son demonios, porque me dice que estos son como espíritus difuntos, digamos, Ujú. no todas son posesiones, son espíritus, almas en pena o almas que están por allí que afectan a las personas. Otros me está diciendo usted que son brujería, efectos de brujería. Pero cuando son demonios, que me han dicho también muchos exorcistas que son poquitos los casos, casi no hay ninguno, mejor dicho, si acaso es uno o dos, es algo que es completamente diferente. ¿Cómo sabe que usted es un demonio? O que usted es un demonio, no. ¿Cómo sabe que el que está ahí es realmente un demonio y no un difunto? ¿O es una persona con enfermedades mentales? ¿O una persona que tenga en ese momento algún tipo de trastorno? Y si ese demonio de alguna manera es algo mucho más difícil y ese, ¿cómo se ha comunicado con ustedes? ¿Qué les ha dicho el demonio específicamente? Bueno, el único que yo he visto fue este caso que compartí que acompañaba a Monseñor Andrés Tirado inicialmente en mi formación. Sí. Ya en mi historia personal no he trabajado, son entidades espirituales desde el ritual de liberación, pero precisamente esta es la cuestión. Mi lógica también es la siguiente, o sea, así como en el cielo hay una gerencia general, hay un enviado y hay un intermediario como el Espíritu Santo, pues abajo igual, ¿sí? Entonces, en el caso de los demonios, pues, es decir, me es ilógico que un ser, sea del bajo astral o sea del infierno, se preste para decir, "Ay, le voy a hacer caso a un pinche ser humano", digámoslo pues, un poco despectivamente, ¿sí? Por muy brujo y poderoso que se atribuya a tales cosas, ¿sí? O sería como equivalente a decir, si como es abajo es arriba, sería como equivalente a decir que porque yo soy sacerdote, obispo, no sé qué, le digo a Dios qué hacer con y qué hacer, o al Espíritu Santo o a Jesús, no. Normalmente nosotros pedimos es ayuda e intercesión. Y pues abajo seguramente pues se puede, pero ellos no se van a dejar mangonear ahí de un ser humano. Esa es mi lógica. Entonces, aquellos que salgan, aquellos demonios que sí en un momento dado se presten, pues tiene que ser bajo normalmente lo que sabemos, acuerdos o pactos, donde usualmente las personas negocian algo que no les pertenece, que es su alma. Es lo que tradicionalmente ocurre. Y dentro de eso sí hubo un caso precisamente de un pacto, que ese sí ya fue incluso tema de estudio para mí, como en la parte terapéutica también, en la parte intergeneracional, de un hombre que en un momento dado, hacia los 48 años, entró en una crisis, una depresión muy fuerte, pero eso no le ha pasado a un tío de él, a su padre, al abuelo, y siempre a esa edad, los 48. Él buscó ayuda terapéutica, inicialmente llegó por eso, y cuando ya me contó un poco esa historia que había ahí detrás, me confesó que tenía comprado un arma hacía 6 años, a los 42, y que la tenía ahí, pero que él, o sea, que es como si él hubiera anticipado esa situación de que los hombres en su familia no debían pasar de los 48 y no sabía por qué. En ese tiempo, él recibió ya oficialmente su herencia de su padre. Su madre había muerto ya hace un tiempo y él recibió la herencia, recibió una casa, se fue a vivir allá y resulta que pudo acceder al ático, que de niño no los dejaban jugar mucho allá, que había ciertas cosas que no habían tocado, pues ya cuando fue él, pues en esa búsqueda encontró un texto, un libro muy viejo, todavía como con tinta de 1700, 1800 por ahí, y en el pacto, es decir, encontró un pacto de un ancestro de él que había firmado con sus ofreciéndole que por beneficios de riqueza, reconocimiento, bueno, que normalmente se hace.
Y esta persona pues pagaba, o sea, cóbreme en 200 años. Ese era el pago, ¿sí? Cóbreme en esta fecha en 200 años. Y coincidía con la fecha de cumpleaños de este hombre. Entonces, ahí fue necesario, pues habiendo tenido la carta y esto, pues cancelar eso, hacer una serie de oraciones y es decir, con cada persona es necesario realizar un proceso de sanación porque no es un estándar, no tenemos un paso a paso para cada situación. Entonces, con cada persona, pues una situación distinta. Y efectivamente, bueno, se previno esta situación, digamos que se hizo la cancelación de esa situación y finalmente el hombre se deshizo del arma, pero después falleció en un accidente inesperado, una bala perdida. O sea, dice, te la cobran porque te la cobran. Y ese fue un caso pues muy fuerte porque fue una persona que en algún momento pues viendo la situación y como fue caso de estudio incluso en mi formación como terapeuta, pues tuvimos mucho aprecio por él, pero al final como que se cumplió el destino trágico de su sistema familiar. Padre, le quería preguntar por otro aspecto que me han contado mucho los exorcistas latinoamericanos, que es que ellos utilizan mucho un elemento que dicen que es sagrado y que es poderoso y que aterra a los demonios y a los espíritus negativos, que es la medalla de San Benito. Quiero que me cuente qué es esa medalla porque mucha gente lo pregunta y qué poder tiene. Bueno, la medalla de San Benito en sí, si lo miramos desde la tradición católica, pues podríamos decir, es un acróstico, ¿sí? Porque pues son palabras en latín que tienen un poder. Es como es un exorcismo, digamos, comprimido, como tal. Desde otras creencias o tradiciones se llamaría un sigilo. Si lo miramos un poco desde las clavículas de Salomón y pues, desde otra tradición diferente, es un sigilo. Si lo miramos desde el budismo y el hinduismo, podría ser un yantra, que está recogiendo una serie de elementos de poder que tiene una concentración de energía desde esa perspectiva. Pero en el caso católico, pues es lo que llamamos la medalla de la Cruz de San Benito, donde pues recoge estas palabras en latín que son un exorcismo implícito, ¿no? Sí. Y pues el tema es que San Benito no fue quien la difundió, ¿no? Fue posteriormente que se dio a conocer, como dentro de sus escritos en los monacatos o en las abadías antiguamente, había la tradición de que se llevara un diario de vida espiritual o como un libro, hoy en día para mí se llama mi testamento espiritual o mi testimonio de vida. Y normalmente esos escritos se leían post-mortem del monje, o en este caso de San Benito Abad. Posterior a su muerte, pues como que él tenía eso, eso en sus escritos ya, y eso se revelaba por parte del superior del monasterio, post-mortem, se leía un poco como el diario de vida espiritual, y ahí es donde se revela y se empieza a dar a conocer posteriormente la medalla y se descubre que obviamente tenía un poder y que hay que bendecirla y exorcizarla. No solamente como que te la compres y te la pongas, ¿m? Sino bendecirla y exorcizarla. Y el solo usarla es importante aclarar que es un elemento de protección espiritual. Precisamente es por eso. Es un elemento de protección. Es preferible que se rompa una medalla a veces y no que de pronto salgas tú afectado por un problema energético o espiritual. Es preferible que a veces se rompen las medallas, se rompen las cadenas o los que usamos nosotros. Entonces, preferible eso a que te rompan un hueso, a que te rompan un brazo.
Es un escudo. Adicional, todos tenemos como cristianos una armadura que pocos la usan. Es la armadura del Espíritu. Y está en los textos también de San Pablo. ¿Sí? Dice, les entrego la armadura. Como cristianos, como creyentes, tenemos derecho a usarla todos los días. Podemos levantarnos, hacer la oración de la armadura, el casco de la salvación, el yelmo de la verdad, la espada de la liberación, las botas del caminante. O sea, tenemos toda una armadura espiritual. O sea, a nosotros nos mandaron ahí como al descampado, a ver cómo le hacen. Por eso es que hablo de pasar de la fe a la convicción y de saber que tú vives esa armadura y es necesario que estés fortaleciéndote diariamente en tus convicciones y en tu práctica espiritual, ¿sí? Porque un guerrero se forma es con el entrenamiento. No es que la armadura te la pones y ya eres el Saiyajin mayor y funciona espontáneamente, como pasaba en una película de, ay, ¿cómo se llama? El traje se llama, que es de un karateca que es muy chistoso, de Jackie Chan, que se ponía el traje y el traje hacía automáticamente por el todo. No, aquí nosotros debemos cultivar nuestra espiritualidad, cultivar nuestras convicciones y entrenarnos espiritualmente. Sí. A veces decimos que por qué le pasan, como el libro, cosas malas a la gente buena. Y es precisamente porque nosotros, o sea, debemos prepararnos porque el hecho de que tú seas buena persona no quiere decir que estés libre de los riesgos o de los peligros, como decía Bruce Lee también. Porque seas vegetariano no espero que no te coma un tigre. Padre, hay algo que me parece interesante y es que entrevistando personas también que han estado en lugares pues muy duros como cárceles, como lugares como cementerios, que trabajan en cementerios. Hemos también hablado con muchos embalsamadores, hemos hablado también con personas que han estado en la guerra, en la delincuencia. Muchos dicen, en las cárceles se siente el mal, se siente el demonio y siempre hay una celda del diablo. En toda cárcel del mundo dicen, esa es la celda o el pasillo del demonio porque ahí está el mal. También me han dicho que hay cementerios donde dicen, aquí enterraron o aquí hay unas almas que fueron malignas porque fueron en vida personas malas, obraron mal, pecadores que nunca se arrepintieron, homicidas. Y ahí también en esa se siente oscuro, se ve la oscuridad como el demonio a donde está esto. O también otros nos dicen, no, mire, cuando visitamos este lugar donde hubo un crimen terrible, donde hubo algo realmente horrendo, es que se siente esa energía negativa, como si el demonio se alimentara de la maldad. ¿Usted cree que el demonio está ahí en esos lugares que de alguna manera están marcados por la maldad? Sí, porque de todas formas nosotros energéticamente con nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestras formas de relacionarnos, estamos reforzando en algunos espacios la energía que se manifiesta ahí. ¿Sí? Entonces, en las cárceles yo he tenido oportunidad de ir a servir también, de ir a escuchar a las personas y esto. Pero para quienes somos sensibles, por ejemplo, en esos momentos, salir, cuando yo salgo de ahí, para mí es necesario hacer un ritual de descompresión, de como de descarga, porque así mismo como el mal se puede contener ahí o incrementarse ahí, también hay entidades que están buscando luz y se te pegan. O sea, en ese sentido yo soy claro con las personas y les digo, en cualquier parte estamos expuestos a las experiencias, a las situaciones. En el mundo espiritual es igual. Tú sales de tu casa, pues te bañaste esta mañana y lo que te demoraste de llegar aquí a tu trabajo. Digo, pásate una servilleta a ver si ya no tienes smog. O sea, si eso pasa con las partículas, en la parte energética igual. Te subes al Transmilenio, te ayudan a bajar, te empujan. O sea, todo el tiempo estamos moviendo nuestra energía emocional, espiritual, física. O sea,
tenemos un movimiento de energía. Entonces es normal que si alguien iba molesto en el bus y que se te quedó pegado como de ese tema, porque te empujó, porque te miró, porque lo que sea, pues en el mundo espiritual también. Tú puedes ser un faro de luz para aquellos que, pues sí, cometieron errores, pero si tú vas a esos lugares, estás de alguna manera cumpliendo la invitación de Jesús. Yo vine por los que necesitan, no por los que se creen sanos. Entonces, o sea, de cierta forma, es estar expuestos en esos lugares quienes estamos al servicio, no evitarlo, ¿sí? Saber que es posible, claro, se acercan, se quedan con vos, se amañan. Yo tuve un caso de un tema hace unos años de una entidad que, que se quedó en mi cuerpo y yo energéticamente no me había dado cuenta. Quien se dio cuenta fue un amigo mío. Y yo no me daba cuenta que estaba durmiendo menos. Yo estaba justificando mi insomnio con, estoy leyendo, aprovecho o sea, como que me hacía cosas positivas aún así. Pero no me daba cuenta que estaba, como dicen, hackeado. ¿Sí? Y fue una persona, un amigo mío fue el que me dijo, oye, tú no te has dado cuenta de tal cosa, tal tema, revísate. Porque hay entidades también que se camuflan. No sé, o sea, no les interesa que te des cuenta. Les interesa obtener lo que necesitan, tu energía, tu vitalidad, pues, o que hagas ciertas cosas que pues a ellos les conviene. Así como hay quienes, como dicen que los borrachitos los cuida Dios, que porque todos llegan a su casa, no, hay entidades que les interesa que tú llegues a tu casa y cada día vayas y te embriagues nuevamente, o juegues, vas a los juegos, lo que sea, ¿sí? Entonces, dependiendo también de eso, pues hay entidades que se especializan también según las necesidades. Entonces, ahí es donde está el tema que ni nosotros mismos como exorcistas o como servidores estamos exentos ¿mm? De que en algún momento nos pueda suceder, porque estamos al servicio, somos vulnerables. Bueno, estamos llegando ya al final de este video podcast. Quiero hacerle una pregunta que me envían y quiero que usted me diga, ya que usted no lo puede nombrar, sí o no. Voy a hacerle dos preguntas muy rápidas porque me lo ha pedido el público. Uno, me escriben lo siguiente, que existen estos nombres. Solo quiero que me diga si alguno de esos nombres es nombre de demonio, porque usted no lo puede nombrar. Es más, para los creyentes lo que voy a hacer es un poco negativo. No, Entonces, dicen que es Baal, Dial, Dix, Exebus, Asmodeo. ¿Alguno de esos nombres son nombres de demonios que usted ha escuchado? ¿Y esos demonios podrían estar en este momento observándonos o mirándonos aquí? sí, pues es decir, te digo, el tema de la invocación es de mucho cuidado. Es decir, a veces, de hecho, ayer tuvimos una experiencia muy bonita, esta fue muy positiva, de unos amigos que la semana pasada se fueron a un retiro espiritual y en el proceso del retiro, ayer que llegaron, me escriben y me dicen, oye, es que me soñé contigo, tal cosa, y le dije, ¿qué día? Tal día, tal hora. Y yo le dije, ese día, a esa hora, yo estaba orando por ustedes. Sí. O sea, yo los tuve presentes a ustedes ese tal día, a esa hora, en la ceremonia del Jueves Santo. Y justo ellos estaban en otro espacio, ellos son budistas, no son católicos, y que habían soñado esa noche conmigo. Y yo, ok. O sea, si solamente a nivel del pensamiento, a veces el hecho de yo orar por una persona, pedir por esa persona, espiritualmente estoy abriendo un campo de conexión. Que pues, Jacobo Greenberg prácticamente pues él dejó mucha investigación en ese sentido. Pues con mayor razón, si yo menciono el nombre de cualquier ser de estos, pues un llamado inmediato.
Padre, muchas gracias por estar aquí. Antes de que nos vayamos y de que usted nos diga dónde pueden contactarlo, quisiera que le envíe un mensaje a las personas que lo están viendo, que seguramente tienen muchas preguntas. ¿Qué le diría a las personas que están allí escuchándonos y viéndonos? Bueno, mi invitación es a que le den fuerza a lo positivo. Como decía Carl Jung, a lo que tú le prestes atención crece. Especialmente para las personas que estén pasando por momentos de pues, o sea, brujería, hechicería, posesiones o problemas de pronto emocionales, tristeza, depresión, angustia, es buscar la ayuda adecuada y enfocarte en lo que quieres y no en lo que no quieres. Porque a lo que tú le prestes tu atención, a lo que tú le des fuerza, eso es lo que va a crecer. Y el persistir, digo yo, porque a veces le recomendamos a las personas oraciones o algunos tratamientos y la persona lo hace 1 o 2 días esperando que mágicamente como que las cosas se arreglen. Y no. ¿Cuántas veces al día te has repetido que eres incapaz o que eres incumplido o que eres... Y es así, nos la repetimos 1000 veces al día y no nos cansamos. Pero te digo, haz esto por 21 días y, ay, no hay un resumen. No se puede en 3 días. Y esa es la gran dificultad que a veces se presenta. Entonces las personas siguen hoy como buscando un poco esta magia que se ofrece un poco, digo yo, el café instantáneo, la terapia express, y pues no va a pasar. A veces es necesario insistir, persistir, sostenerse. Y de esa manera pues nosotros podemos también acompañarlos, porque también a veces se nos quejan. No, pero es que ustedes, pues no, es que no, yo no puedo hacer la tarea por ti. Te puedo dar una forma, te puedo facilitar unas maneras para hacerlo, pero aunque ofrezcan las Eucaristías, aunque ofrezcamos las intenciones, la tarea no la podemos hacer por la persona. Desafortunadamente hasta ya no podemos. Padre, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en Historias Paranormales con Esteban Cruz. ¿Dónde pueden buscarlo? ¿Dónde pueden contactarlo? Si alguien tiene una duda, ¿en qué teléfono? ¿En qué perfil social? ¿En qué red pueden buscarlo para contactarse con usted? Vale, en Instagram, en Facebook, me encuentran como @padreangelus. Y en el WhatsApp, que es en donde pues, atendemos las consultas, 315-389-8409. Más 57 si Más están fuera de Colombia. 57 si es fuera de Colombia, exactamente. ¿Es más 57 cuál, perdón? Más 57-315-389-8409. Padre, muchas gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. A ti, Esteban, mil gracias, bendiciones infinitas y buen camino para todos. Y bueno, a todos ustedes que estuvieron aquí, que nos acompañaron en este podcast que estuvo realmente impresionante, pues les queremos decir que tenemos un libro oficial, es este, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Aquí, este lo escribí yo, su servidor, aquí les presento una historia realmente excepcional, extraña también. Por ejemplo, se habla de un señor que durante una experiencia cercana a la muerte, durante una experiencia en la cual esta persona estuvo casi muerta, él dice que vio la luz que estuvo allí en algún momento en un túnel y que apareció un espíritu que resultó ser nada más y nada menos que Pablo Escobar, según él, y que le dio el número de la lotería y que se lo ganó. ¿Quieren saber cuál es el número? Aquí está, en este libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. En cualquier librería lo consiguen. Gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Suscríbase si le gustó y recuerden siempre ver estos videos hasta el final. Y yo les quiero decir algo. De alguna manera, todos vivimos momentos duros en la vida y lo que ha hecho el Padre es verdad, sea o no sea usted un creyente. Siempre tenemos que insistir, persistir en salir adelante. Si nos quedamos quietos, como el agua de un charco puede estar muy limpia, pero si no se mueve, en 15 días se vuelve un pantano y se pudre. Si se mueve así sea un poquitico, si entra y sale algo de agua, se vuelve un manantial. Tenemos que hacer eso, fluir, aceptar, persistir, nunca desistir. Nunca ustedes dejen de moverse. Nunca dejen de luchar por sus sueños. Yo les deseo que les vaya bien. Yo quiero que a usted le vaya bien. Porque yo aquí hablándole a este micrófono, le quiero decir en este podcast que hicimos con el Padre, que a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz,